Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Eugenia Ricci. Yo soy médica clínica y médica geriatra del Hospital Italiano y además participo en este grupo que se llama Grupo DRIP, donde hacemos evaluaciones geriátricas prequirúrgicas o prequimioterapia, en algunos pacientes prerradioterapia. Y hoy voy a dar una charla sobre la sarcopenia como predictor de eventos adversos postoperatorios y en enfermedades oncológicas. Bueno, para empezar, les voy a mostrar la hoja de ruta de lo que vamos a hablar hoy. Primero, una breve historia de la sarcopenia, definición de la sarcopenia y métodos diagnósticos según los consensos actuales europeos, la interrelación que existe entre la sarcopenia, la fragilidad y la funcionalidad, el impacto de la sarcopenia en postquirúrgico y luego del tratamiento de quimio, la prehabilitación y las conclusiones que vamos a poder sacar. Bueno, como les dije, para empezar, una muy breve historia de la sarcopenia. Al principio, fíjense que no es tan vieja, las primeras descripciones que salen, que son del año 89, se habla de la sarcopenia como la pérdida muscular netamente asociada a la edad. O sea, solamente por ser un adulto mayor se pierde masa muscular y es lo que había. Posteriormente se relaciona la fuerza muscular con la mortalidad, independientemente de la masa muscular. En estudios más nuevos se habla de la masa, la fuerza y el impacto que esto tiene en la actividad física y cómo la disminución del rendimiento físico tiene consecuencias en la salud. Finalmente, llegando al año alrededor del 2009, se publica la velocidad de la marcha como un marcador de eventos adversos muy importante. Hoy se sabe que es un marcador de eventos adversos, sobre todo en cirugía cardiovascular. Bueno, hasta que finalmente llega el año 2010, donde el Grupo Europeo para el Estudio de la Sarcopenia incluye en la definición de la sarcopenia la disminución de la masa muscular, la fuerza muscular y el impacto en el rendimiento físico. Y cómo esto tiene efectos adversos en la salud. Con respecto a la prevalencia de sarcopenia, que uno ve descrito en diferentes estudios, son muy amplios los rangos, de mayores de 80 años entre 11 y 50%. En realidad depende de donde uno haga el estudio, no es lo mismo hacerlo en un geriátrico que hacerlo en adultos sanos de la comunidad. Por eso a veces cuando uno trata de buscar una prevalencia de sarcopenia es bastante dificultoso. Bueno, finalmente en el año 2018 el Grupo Europeo de la Sarcopenia se une, de nuevo se junta y actualiza el consenso. Y en ese momento habla de una sarcopenia probable, cuando se compromete solo la fuerza, de la sarcopenia confirmada, cuando se compromete la fuerza y la masa muscular, de la sarcopenia severa, cuando esto tiene un impacto en el rendimiento físico de cada paciente. Ya empieza a distinguir la fuerza de la masa del rendimiento físico de la performance física. Y además, en este consenso, se habla del screening de sarcopenia. Está indicado en los adultos mayores hacer, entre otros, pero esta es la más fácil y la más utilizada en la bibliografía, la escala de SARC-F para rastrear sarcopenia. Ahora yo les voy a mostrar la escala. Si el paciente no tiene sarcopenia, si la escala da bien, bueno, uno debería un año después volver a buscar sarcopenia. Y en el caso de que la escala dé positiva, ahí debería hacer pruebas de fuerza muscular, de masa muscular y de rendimiento físico, a ver si realmente el paciente tiene una sarcopenia severa. Como verán, esta diapositiva la puse acá. ¿Cuáles son las causas secundarias de sarcopenia? Y en realidad es lo que vamos a hablar en esta clase. La patología oncológica, tanto de órgano sólido como hematológico, el reposo prolongado y la hospitalización, que tranquilamente podrían ser un postquirúrgico, la quimioterapia y los inhibidores de la aromatasa en el cáncer de mama. Bueno, como les dije recién, les quería mostrar la escala de screening o de SARC-F. Nosotros la usamos en nuestra evaluación geriátrica prequirúrgica o prequimio. Habla de la fuerza, qué dificultad tiene para transportar o levantar 4,5 kilos de peso. Yo se los homólogo a si van a hacer compras, si van a la verdulería, si traen 4 kilos de papas o lo que sea. ¿Qué dificultad tiene para caminar dentro de su casa?
Se puede levantar de la silla con los brazos cruzados, es decir, sin usar las manos para apoyarse ni en la mesa ni en los apoyabrazos. Puede subir un piso por escalera y si el paciente tiene caídas o no. Bueno, continuando, como habla el consenso, ¿cómo hacemos para medir la fuerza muscular y determinar si la sarcopenia que tiene el paciente es probable? Si tenemos un dinamómetro, usamos un dinamómetro, pero no necesitamos esta tecnología. Podemos usar la prueba de la silla con un máximo de 15 segundos. El paciente, como dice acá, con los brazos cruzados, se tiene que parar y sentar 5 veces y nosotros le controlamos el tiempo. Con respecto a la masa muscular, que nos daría la sarcopenia confirmada, porque ya sería afectación de la fuerza y ahora de la masa, inicialmente se habló de estudios de imágenes y biopsia muscular. Se imaginan que no vamos a hacer esto en un consultorio de atención primaria, pero con la circunferencia de la pantorrilla menor de 31 centímetros, está determinado que tenemos compromiso de la masa muscular. Yo igualmente traje unas imágenes, se habla como prácticamente el gold standard, la tomografía con medición de psoas, esto es a nivel L3. Fíjense que esta es la masa de psoas en un paciente robusto y este es el psoas de un paciente sarcopénico. Hay estudios que hablan de los músculos maceteros, como un macetero puede ser normal o en un paciente que tiene sarcopenia. Y algunos otros estudios con ecografía del recto femoral, como mostrando la sarcopenia del cuádriceps. Esto se puede hacer en estudios de investigación o uno lo puede buscar si por alguna razón está haciendo, necesita hacer una tomografía, pide que le midan el psoas, pero no es que de rutina hacemos esto. De rutina medimos la circunferencia de la pantorrilla. O sea que hasta ahora tenemos una prueba de la silla y una circunferencia de pantorrilla. No hicimos mucho más. Y bueno, una vez que sabemos que tenemos alteradas esos dos puntos, o esas dos áreas, vamos a ver el rendimiento físico, el get up and go y la velocidad de la marcha. Con esto tenemos diagnóstico de sarcopenia, probable, confirmada o severa. Está la prueba del SPPB, que no es una prueba para hacer en atención primaria a mi criterio porque es bastante larga. Si uno está en un consultorio de caídas, en un consultorio especializado, la puede hacer. Pero con lo que venimos hablando y haciendo un get up and go o una velocidad de la marcha, yo tengo tranquilamente el diagnóstico de sarcopenia. Bueno, finalizado esto, vamos a ver el segundo punto o el tercer punto, que era la relación entre la sarcopenia, la fragilidad y la funcionalidad. Estos tres ítems, que son síndromes geriátricos, comparten la debilidad, comparten la marcha lenta, comparten los problemas en el equilibrio, los trastornos de la marcha. Todo esto forma parte de una fragilidad física que, como dice acá, y como se va postulando cada vez más en la bibliografía, tiene como consecuencias eventos adversos en la salud de los pacientes, desde las caídas hasta la muerte. Bueno, acá hay una gran discusión y es, primero, si yo veo el huevo o la gallina, como dice el dicho. Si yo veo el ciclo de fragilidad, primero pone la sarcopenia, después se afecta y el paciente viene, después aparece la fragilidad y después aparece la funcionalidad. Bien, si ustedes ven este primer cuadro, todos estos factores que habla acá que son predisponentes para que incluyan la sarcopenia, lo único que nosotros podemos intervenir es en los hábitos de vida. Y no esperar a que el paciente esté sarcopénico para decirle que mantenga una vida sana y haga actividad física. No podemos intervenir en la genética, en el estrés oxidativo, en el envejecimiento propiamente dicho del músculo esquelético. Ahora, si yo veo este cuadro que habla de la relación entre la fragilidad y la sarcopenia, en realidad empieza desde una fragilidad multidimensional, donde la esfera física y nutricional tienen un gran impacto sobre el músculo y el paciente se pone sarcopénico. Y esto termina en eventos adversos, compromiso funcional, hospitalización, complicaciones clínicas varias y muerte. Yo creo que no importa qué es primero, porque probablemente en algunos pacientes primero se pongan frágiles y después sarcopénicos y en otros sea al revés, o en algunos empiecen por un compromiso funcional y después terminen siendo frágiles y sarcopénicos. Yo creo que esta es una triada que no hay que olvidar dentro de la geriatría. Hay que tenerla muy presente porque yo creo que necesariamente estos tres síndromes geriátricos en algún punto se van a unir en la vida de nuestros pacientes.
Bueno, traje esta diapositiva para ver estas definiciones. Hay una definición de estrés prequirúrgico que habla de la alteración emocional, de esa ansiedad anticipatoria, de alguna forma que genera, me van a operar. Y del estrés quirúrgico en sí, que habla de la respuesta inconsciente al daño tisular que produce cambios autonómicos, metabólicos y hormonales como respuesta a la injuria. Ustedes imaginemos todo esto con la secreción de catecolaminas, cortisol. Fíjense que el estrés quirúrgico causa dolor, hipercatabolismo, disfunción inmune, miedo, alteraciones del sueño. Todo esto en una persona, en un adulto mayor cuya reserva está disminuida y cuya situación inflamatoria está aumentada. O sea, realmente pueden pasar estragos si uno no sabe bien qué le va a hacer a quién. Bueno, y ahora vamos a ver qué dice la bibliografía con respecto a esto que venimos hablando. Yo siempre traigo esta frase que dice que los síndromes geriátricos son factores de riesgo independiente para outcomes adversos. Y en realidad la traigo porque este es un artículo de la Oncology que sale publicado en el 2018 que habla de la importancia de hacer una evaluación geriátrica integral antes de decidir un tratamiento oncológico en adultos mayores. Porque la evaluación geriátrica ayuda a conocer al adulto mayor en todas las esferas o síndromes geriátricos y porque ayuda a definir tratamientos. Y yo siempre lo pongo y lo menciono porque a mí me parece que es muy importante que otras especialidades no geriátricas, ya sea quirúrgicas o oncológicas, empiecen a reconocer esto y a darse cuenta de la importancia de esto. ¿Sí? Es muy fácil hablarlo entre nosotros, pero a veces transmitírselo al resto puede llegar a ser difícil. Pero bueno, claramente el resto de los especialistas también lo está viendo. Bueno, el primer trabajo que les traje acá es un trabajo que se publica en el 2019, donde se usa el área muscular del psoas, determinado por tomografía, para predecir mortalidad en mujeres que recibieron un TAVI, por una estenosis aórtica severa. Fíjense que lo que está en rojo son aquellas mujeres que tenían menor área muscular y tuvieron más mortalidad a los 12 meses. Este es un trabajo que sale publicado en el 2021, que habla sobre el impacto de la sarcopenia en tumores gastrointestinales y habla de la importancia de la instancia prequirúrgica para reconocer a estos pacientes que tienen sarcopenia además de cáncer. ¿Por qué? Porque en el cáncer de tubo digestivo, como verán acá, la prevalencia de sarcopenia es bastante elevada. ¿Sí? Gástrico y esofágico hasta el 80%, hepatocelular 50%, y el cáncer colorectal también alrededor de un 45-50%. Este mismo trabajo saca como conclusiones que la estadía hospitalaria fue más prolongada cuando compararon a los pacientes que eran sarcopénicos detectados en el prequirúrgico contra los que no lo eran. Si requerían terapia intensiva, la estadía en terapia intensiva era más prolongada, tenían más depresión, más alteración en la calidad de vida, tenían complicaciones más graves, menor sobrevida global y tenían mayor toxicidad por la quimioterapia y además tenían necesidad de suspender tratamientos por la toxicidad de las drogas. Esto también está descrito en la sarcopenia, más adelante vamos a ver un trabajo. Y otro trabajo es el que habla de neoadjuvancia en el cáncer de esófago, también publicado este año. Dice que después de la neoadjuvancia, la sarcopenia aumentaba el 15%. O sea, los pacientes no sarcopénicos yo les hacía neoadjuvancia. O sea, piensen que la neoadjuvancia es antes de la cirugía. Y después de eso, el 15% se habían vuelto sarcopénicos. Que los sarcopénicos tenían menor sobrevida y que la sarcopenia terminó siendo un factor de riesgo independiente para sobrevida global. De ahí que concluye la importancia de hacer screening de sarcopenia en estos pacientes. Bueno, otro trabajo, también presentado en una revista oncológica, habla de la sarcopenia como predictor de mal pronóstico y la importancia de preservar el músculo antes de la quimioterapia. ¿Por qué? Porque la quimioterapia tiene una acción directa sobre la masa muscular. Y es muy importante tener una herramienta para detectar esto, dice, para disminuir las posibilidades de efectos adversos por quimioterapia. La sarcopenia es uno de los predictores, la sarcopenia, la fragilidad y la funcionalidad,
esa famosa tríada, es uno de los predictores de quimiotoxicidad. Y habla de cómo la pérdida de la masa muscular luego de la quimio afecta la calidad de vida, lleva al agotamiento físico, reduce la funcionalidad y es un predictor de bajo sobrevida en pacientes oncológicos. ¿Sí? Y esto me lleva, que habla de hablando de la funcionalidad también, a esta guía que es aspectos especiales del perioperatorio en el paciente adulto mayor, paciente geriátrico. Y cuando uno lee lo que es la parte de funcionalidad de esta guía, dice que luego de un año del posoperatorio, de cirugías que requieren más de 24 horas de internación, menos del 50% de los pacientes recupera su funcionalidad previa. Si pensamos que uno no recupera su funcionalidad previa, es que ya está necesitando alguna ayuda. Y en general uno empieza a necesitar ayuda cuando no se puede mover. Y si no se puede mover, y es porque no tiene fuerza. Y si no tiene fuerza, no tiene músculo. Y entramos en el círculo vicioso de cuanto más tiempo estoy en reposo, más se atrofia el músculo y así sucesivamente. Bueno, no voy a hablar de cada uno, pero todos estos son trabajos que hablan del impacto de la sarcopenia en predecir mortalidad luego de reparación de aneurisma endovascular. Más trabajos que hablan de la dieta rica en proteínas para mejorar la masa y la fuerza y la performance física en pacientes tanto con y sin sarcopenia, porque si yo tengo que prevenir esto, lo tengo que hacer bien. El impacto de la sarcopenia después de las gastrectomías en pacientes sin riesgo nutricional. No esperemos que haya un riesgo nutricional. Hay pacientes que están sarcopénicos y que comen bien, pero a lo mejor no ejercitan bien, o están tan hipercatabólicos que eso se consume. La asociación de sarcopenia después de resecciones de tumores hepáticos, la importancia de la masa magra en pacientes oncológicos y la importancia de calcular el área de psoas o cómo puede predecir el área de psoas la mortalidad a mediano plazo en vascularización de miembros inferiores. Estos son algunos de los que les traje. Hay mucho publicado en cáncer de mama, en cáncer de ovario, en oncología, no en oncología, en hematología, en oncología hematológica también hay mucho de todo esto. Bueno, esto se lo traje para que vean que, bueno, lo que nosotros hacemos, esto es algo muy, muy reciente, no hicimos nada todavía, lo único que hice fue analizar 273 pacientes con mini nutritional assessment alterado, que es lo que nosotros usamos para detectar riesgo nutricional. Y de esto, fíjense que el 84% ya tenía una prueba de rendimiento físico, el Get Up and Go alterado. El 42% había tenido caídas y la velocidad de la marcha no estaba tan mal, yo pensé que iba a dar peor. Pero fíjense que ya había una prueba de rendimiento físico alterado en pacientes con riesgo nutricional. Esto tiene que tener algún significado. Y tanto la nutrición como la sarcopenia en sí, como la actividad física, son muy importantes a tener en cuenta y es lo que me va a llevar al próximo tema, que es el tratamiento de la sarcopenia. Bien, cuando uno pone tratamiento de la sarcopenia y googlea tratamiento de la sarcopenia, aparece esto, que ustedes ven como a la izquierda. Y si yo tengo estos pacientes, no tengo nada que hacer, más que decirle que se opere y que siga haciendo lo que está haciendo, porque estos pacientes ya tienen hábitos saludables y no están sarcopénicos. El problema es que cuando llegamos al consultorio, nos encontramos con estos pacientes, que son los que plantean el problema en el momento en que decimos, bueno, y ahora hay que hacerle una hemicolectomía, o tiene un mieloma múltiple. Bien, ¿cuál es el objetivo de tratar la sarcopenia? Es prevenir e intervenir en los múltiples factores que la producen para reducir la morbimortalidad. Este es el objetivo. Y si vemos este trabajo, este es otro trabajo que salió este año, es todo sobre cirugía gastrointestinal, en general por tumores gastrointestinales. Y fíjense que habla del cambio paradigmático en el tratamiento de la sarcopenia. Parece como la ciudad del futuro el cambio paradigmático. Uno se esperaría encontrar con una mega cirugía robótica, con las pastillas esas mágicas que salen 5 o 6 mil pesos por mes. Y sin embargo, habla de la prehabilitación. Y la prehabilitación es la dieta o la alimentación adecuada, la rehabilitación física y eventualmente el apoyo psicológico. O sea que cuando uno lee esto dice, bueno,
tan difícil es conseguir algo tan básico? Porque el tema es que a estos pacientes no sirve decirles coma sano, coma de todo y haga actividad física. Porque si esa señora que estaba cruzando la calle con un trípode, yo le digo, salga a caminar, la señora me mira como diciendo, yo camino 3 cuadras y ya me cansé y pasaron 2 horas. La prehabilitación tiene que ser algo organizado y armado. No puede ser lo que yo diga en un consultorio de atención primaria. El plan debe ser individualizado y centralizado en lo que necesita cada paciente. Capaz que el paciente no necesita apoyo psicológico, pero necesita mucho más de la nutrición. Entonces, eso es lo que uno tiene que evaluar. Tenemos que tener profesionales preparados para trabajar con adultos mayores. Yo no puedo mandar al personal trainer del gimnasio musculoso que haga todo. A lo mejor si saben adultos mayores sí, pero si no, no. Porque si esa persona está entrenada para desarrollar el músculo en fisicoculturistas de 30 años, voy a tener un problema. La otra cosa es que estos pacientes requieren control periódico. Y una de esas cosas es la tolerancia a la actividad física. Esto es importantísimo, ¿sí? Porque la realidad es que si yo lo mando al paciente a hacer una actividad física que no toleró, primero no la hace nunca más y segundo lo tengo en reposo durante una semana, lo cual arruina el plan. Educar al paciente del entorno, al cuidador, al que viva con él, al conviviente, y esto es muy importante porque nadie sabe cuánto puede durar el programa. Hay trabajos que hablan de 4 semanas, hasta 12 semanas, 1 o 3 meses. El tema es que en algún momento el paciente va a salir del programa de prehabilitación, no va a ser eterno. Yo no sé cuánto puede durar. Hay pacientes que me dan tiempo para operarlos, entonces me puedo tomar más tiempo, por ejemplo, aquellos pacientes que requieren una prótesis de rodilla o de cadera solo por artrosis. Bueno, a lo mejor les conviene hacer una prehabilitación más intensa. A lo mejor aquellos pacientes que los tengo que operar porque tienen cáncer, no me puedo tomar 3 meses. Entonces no queda claro cuánto tiene que durar el programa. Yo creo que el programa tiene que durar lo que el paciente lo necesite o hasta donde se pueda, pero la duración del programa en algún momento va a finalizar, va a ser limitada. Pero el objetivo mayor es mejorar la capacidad funcional y la reserva muscular y la capacidad funcional de cada paciente para obtener mejores resultados en el postoperatorio. El abstract de este trabajo dice algo muy importante, que es cómo el periodo prequirúrgico representa una ventana de oportunidades para detectar estos pacientes. Este es el momento. El momento a lo mejor es si yo lo veo, pero si no lo vi en la atención primaria, si no tiene un médico geriatra de cabecera, si tiene tantos problemas que a lo mejor el médico lo vio pero no tuvo tiempo, el momento prequirúrgico es fundamental. Bueno, y como veníamos hablando, la prehabilitación es nutrición, bien con suplementos alimentarios, con proteínas, con vitamina D, con omega 3, con vitamina B12. Actividad física aeróbica para mejorar el rendimiento cardiopulmonar, fundamental en un momento postquirúrgico. Y mejorar la resistencia muscular. Y el apoyo psicológico, si realmente el paciente lo requiere. Son momentos de ansiedad, de depresión, de dolor que predispone a la ansiedad, al malestar, a cómo voy a estar después. Y todo esto, lo mismo, para mejorar la funcionalidad y la reserva biológica y muscular de cada paciente. ¿Sí? Esto es el cambio paradigmático. Fíjense que el cambio paradigmático no es nada más que armar un buen plan nutricional, una buena actividad física y un apoyo psicológico. Y esto que parece tan fácil realmente es dificilísimo que las prepagas lo entiendan. Yo que hago todo esto, lo tengo que mandar al nutricionista especial, o sea, nosotros trabajamos con la gente de alimentación. Con respecto a lo que es actividad física o kinesio, los que lo tienen armado son los traumatólogos, pero si yo le pido que vaya a hacer rehabilitación de la marcha, le dan turno para 3 meses. No es fácil, no crean que está muy bien armado. Pero es 100% necesario. Bueno, y para ir llegando al final, las conclusiones, podríamos decir que los síndromes geriátricos son factores de riesgo para eventos adversos, de esto ya no hay dudas. Está recomendado realizar una evaluación geriátrica en la instancia prequirúrgica o previa a tratamientos oncológicos clínicos y nunca decidir qué hacer con un paciente solamente por la edad cronológica.
Yo siempre recomiendo utilizar escalas que uno conoce y tener una batería mínima de funcionalidad, sarcopenia y fragilidad, como mínimo. Actualmente el screening de sarcopenia está recomendado por la escala de SARC-F, que es la que no requiere ninguna instrumentación aparte. Y la prehabilitación, que parece que es la medicina del futuro, debe ser adaptada a cada paciente, según las necesidades y realizada por los profesionales idóneos. Insisto, personas acostumbradas o educadas para trabajar con adultos mayores. Bueno, y probablemente la conclusión más importante, y en otras clases esta sea la primera diapositiva, que es lo que dice esta médica geriatra de Praga, que ella forma parte del grupo del Consenso Europeo de Sarcopenia, que habla de la sarcopenia como una falla orgánica severa. Cuando nosotros entendamos esto y podamos transmitir esto, vamos a poder, todo el mundo va a entender lo importante que es tratarlo. Y a mí me vino a la cabeza cuando a nosotros nos dicen insuficiencia renal, insuficiencia hepática, y siempre que nos ponen la palabra insuficiencia, para nosotros los clínicos o los médicos generalistas, ya es como que se nos prenden las luces y todas las banderas rojas y todo lo que se nos prende por ahí. Pero cuando nos dicen sarcopenia, capaz que no pensamos en el músculo como esto, como que el músculo está fallando. Es un órgano más que está fallando. Bueno, y para terminar, los quiero dejar con dos frases sobre el cambio. La primera de Sócrates, que dice: el secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en cambiar y luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Y me parece que acá está el secreto. Y la otra es cómo en tiempos de cambio quienes estén abiertos al aprendizaje heredarán la tierra, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán muy bien preparados para hacer frente a un mundo que ya no existe. Creo que a esto tenemos que llegar nosotros, con nuestros pacientes sarcopénicos, a empezar a construir un plan de rehabilitación adecuado y no quedarnos en decirles hagan dieta y actividad física. Bueno, muchas gracias por estar acá, por escucharme, espero que haya servido y nos vemos en la próxima. Hasta luego.